Bienvenidos sean ustedes, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en la tinta forjada por la aleación entre la fantasía y el steampunk, producida en el Japón feudal, y cuyo artífice es el artesano, de origen australiano, Jay Kristoff. Prepárense para el rojo florecer en la trilogía de Las Guerras del Loto. Sinopsis. El imperio de Shime, una nación formada por islas, fue antaño una tierra fértil, cuna de tradiciones y mitos centenarios. Ahora sus cielos son rojos y la tierra ha sido emponzoñada por las máquinas que funcionan mediante el vapor del loto rojo. Los cazadores de la corte imperial de Shime reciben el encargo de capturar a un tigre del trueno, una criatura mitológica, mitad águila, mitad tigre. Pero los tigres del trueno se extinguieron hace más de 100 años. Y el precio por fallarle al Shun es la muerte. Yukiko es una joven del clan del zorro y posee un don que, de descubrirse, podría hacer que la ejecutaran. Cuando averigüe cómo usarlo y se cruce con el tigre del trueno, esta joven muchacha pondrá en jaque a todo un imperio y cambiará el destino de sus habitantes de forma irrevocable. Preludio. Las Guerras del Loto es una trilogía de fantasía steampunk juvenil, con clara influencia en el Japón feudal, creada por el escritor australiano Jay Kristoff, y Me. Los libros que componen esta tríada son Tormenta, de 2012, Imperio, de 2013, y Última, de 2014. También existen los textos The Last Storm Dancer, precuela publicada en 2013, y Prime for Rain, corta historia de distribución gratuita en línea. Análisis. El siguiente análisis se encuentra dividido en 3 partes. La primera consiste en World Building, donde se revisará el Loto Rojo, el Shogunato y los 4 clanes, y la otredad. La segunda corresponde a los personajes principales, y, finalmente, la tercera incluye la crítica a la trama, los personajes, el subtexto, y un dato extra. Introducción. La literatura fantástica tiene el poder de transportarnos a mundos desconocidos y fascinantes, donde la imaginación del autor se entrelaza con elementos de la realidad. A tal efecto, uno de los aspectos más distintivos de la trilogía es su ubicación en un archipiélago llamado Shime, una palabra que, en japonés, significa simplemente isla. Este nombre no es casualidad, ya que se remonta a la mitología japonesa, donde Shime se origina en la unión divina de Izanagi e Izanami. La conexión con la mitología se profundiza aún más con la representación del mundo de los muertos, Youmi, donde reside Izanami. Este mundo oscuro y habitado por demonios, conocidos como Onis, sirve como un componente integral de la trama, añadiendo un matiz mitológico y una dimensión espiritual a la narrativa. La figura del shogun y la presencia de samuráis destacan la fuerte inspiración en el Japón feudal que Kristoff infunde en sus obras. El uso frecuente de términos como shogun y samurái no solo establece la ambientación, sino que también se convierte en un homenaje a la rica historia del país asiático. Además, la organización social en clanes, una característica distintiva de la sociedad japonesa feudal, se refleja en la trilogía, otorgándole autenticidad y profundidad a la estructura social de Shime. La inclusión de vocabulario japonés en la narrativa agrega un toque auténtico a la obra de Kristoff. Este uso del idioma no solo sirve como una herramienta lingüística, sino que también encapsula la esencia cultural de Japón. Además de la influencia mitológica y cultural, la trilogía de Kristoff se destaca por su género dual, fantasía y steampunk. La coexistencia de elementos mágicos, como criaturas mitológicas, con elementos mecánicos, como hidroaviones y motosierras Ketane, es un testimonio de la versatilidad creativa del autor. Esta fusión de géneros crea un universo único y fascinante, donde la magia ancestral se mezcla con la innovación mecánica. El World Building. El Loto Rojo, entre la desesperación y la manipulación. La trilogía nos sumerge en un mundo oscuro y decadente, donde la supervivencia de una sociedad depende de una planta venenosa llamada Loto Rojo. Esta planta, también conocida como loto de sangre, se erige como un símbolo de la contradicción intrínseca en la lucha por la supervivencia y el poder. A través de la descripción detallada de su impacto devastador en el medio ambiente y en la salud de la población, se revela cómo la desesperación ha llevado a los isleños a depender de una fuente que, paradójicamente, acelera su propia decadencia.
El loto rojo, a pesar de ser la fuente de combustible vital, chi, para los hidroaviones que perpetúan la guerra interminable, también es el catalizador de la degradación del entorno. Sus raíces estériles condenan la tierra a la improductividad, creando un ciclo vicioso que socava la capacidad de la sociedad para recuperarse. El cielo rojo, impregnado de vapores venenosos liberados por el loto, es una manifestación tangible de la corrupción y la toxicidad que han arraigado en la sociedad. Los estratos económicos reflejan esta dualidad, ya que los ricos se protegen con máscaras de gas, mientras que los pobres sucumben a la enfermedad del pulmón negro. En este contexto desolador, el gremio del loto emerge como el poder supremo, manipulando no solo la producción del chi necesario para mantener la guerra, sino también controlando los conocimientos necesarios para cultivar y procesar la planta. Este monopolio sobre la fuente vital de la sociedad otorga al gremio un poder desmesurado, convirtiéndolos en los arquitectos de la miseria generalizada. Su lema, el loto debe florecer, encapsula la obsesión por mantener el status quo, incluso a costa de la degradación ambiental y la salud humana. Dentro del gremio, la estratificación revela una estructura de poder compleja. Los hombres del loto constituyen la base, los agricultores cuya labor proporciona la materia prima esencial. Los artífices son los ingenieros que poseen el conocimiento técnico para refinar el chi y construir máquinas, mientras que los purificadores representan la rama religiosa que busca eliminar cualquier amenaza percibida a la hegemonía del gremio. Esta división refleja la interconexión entre lo económico, lo técnico y lo espiritual en la manipulación del loto rojo. El traje que los miembros del gremio usan no solo simboliza la necesidad de protección física contra los venenos del loto, sino también la separación simbólica entre ellos y el resto de la sociedad. Este traje, alimentado por el mismo chi que controlan, se convierte en una barrera que refuerza su posición privilegiada y su aislamiento de las consecuencias de sus acciones. En conclusión, el loto rojo no es simplemente una planta venenosa, es un símbolo de la desesperación, la explotación y la manipulación que definen la sociedad retratada en la trilogía. A través del gremio del loto, se revela cómo la búsqueda desenfrenada de poder puede corromper no solo a la naturaleza, sino también a la humanidad misma. La lucha por el loto rojo se convierte así en una lucha por la redención y la liberación de las garras de una dependencia destructiva. El shogunato y los 4 clanes, el tejido de poder en el imperio de Chima. En el vasto imperio de Chima, la estructura de poder está tejida con hilos que se entrelazan entre el shogunato y los 4 clanes fundamentales, el clan del tigre, el clan dragón, el clan fénix y el clan zorro. Cada uno de estos clanes no solo representa una fracción de la sociedad, sino que encarna valores, habilidades y tradiciones únicas que contribuyen a la riqueza y complejidad del imperio. El shogunato, encabezado por el shogun de la dinastía Kasumitsu, se erige como el epicentro del poder absoluto en las islas de Chima. Respaldado por el influyente gremio del loto, el shogun no solo lidera el ejército imperial, sino que también tiene el poder de moldear el destino de la nación. Este control centralizado es crucial para mantener la estabilidad y la autoridad en el imperio, pero también plantea preguntas sobre la concentración extrema de poder y la posibilidad de abuso. La estructura del imperio se completa con la presencia distintiva de los 4 clanes, el tigre, el dragón, el fénix y el zorro. Cada uno aporta una dimensión única a la sociedad y desempeña un papel esencial en la preservación de la armonía, a pesar de las diferencias que existen entre ellos. El clan del tigre, cuyo líder actual es Yuritamu, el shogun reinante, encarna la fuerza, la disciplina y la ferocidad. Su contribución al desarrollo del arte marcial verdadero ha dejado una marca indeleble en la historia del imperio, creando un legado que es tanto inspirador como imponente. El tigre, como su espíritu guardián, simboliza el hambre de éxito y la ferocidad necesaria para alcanzarlo. Por otro lado, el clan dragón representa la audacia y la exploración. Antiguos gobernantes de los mares, hoy en día, son los pilotos intrépidos de los hidroaviones que exploran los confines del mundo conocido. El dragón, su espíritu guardián, personifica la potencia elemental y la destrucción, reflejando la valentía y la impulsividad características de sus miembros. El clan Fénix se destaca por su creatividad y contribuciones artísticas. A lo largo de la historia del imperio, han dado a luz a grandes poetas, artistas y artesanos que han enriquecido la cultura de Chima. El Fénix, con su asociación con la luz y el renacimiento, encapsula la esencia de la creatividad y la innovación. Finalmente, el clan Zorro se distingue por su astucia y su proverbial buena suerte.
Aunque a menudo son subestimados por otros clanes, han logrado sobrevivir gracias a su ingenio y tenacidad. El zorro de 9 colas, su espíritu guardián, personifica la suerte extraordinaria que protege a los miembros del clan. En conjunto, el shogunato y los 4 clanes forman un tapiz complejo que define la dinámica del imperio de Chima. La interacción entre estas fuerzas, con sus fortalezas y debilidades únicas, da forma a la identidad de la nación y determina su destino en un mundo lleno de desafíos. El equilibrio entre el poder centralizado y la diversidad representada por los clanes es esencial para la estabilidad y la prosperidad continua del imperio. La otredad en el mundo de Chima, Gaijin, Kagei y Ouenai. En el complejo tejido social y político del mundo de Chima, la otredad se manifiesta de diversas formas a través de los Gaijin, los Kagei y los Ouenai. Estos elementos, que existen en las sombras de la sociedad imperial, ofrecen una ventana intrigante hacia la lucha constante por el poder, la resistencia y la preservación de la identidad cultural. Los Gaijin, literalmente traducidos como extranjeros, representan la otredad desde la perspectiva del imperio de Chima. Estos individuos no originarios de las islas son víctimas de la colonización y la guerra liderada por el Shogun. La narrativa de los Gaijin ilustra la crueldad de la guerra, la colonización y el saqueo perpetrados en nombre de la expansión del imperio. La guerra sostenida durante más de 20 años para conquistar la nación Gaijin de Morcheva revela la brutalidad inherente al proceso de expansión imperial. Los Gaijin, desposeídos y sometidos, encarnan la otredad forzada, siendo testigos de la imposición de una cultura y un poder externo sobre su propia tierra. En contraste, los Kage emergen como una fuerza de resistencia dentro del propio imperio. Estos disidentes se oponen al régimen imperial y desafían el poder del gremio del Loto. Su elección de vivir bajo tierra, en ciudades clandestinas y áreas remotas como las montañas Ishi, simboliza su lucha contra la opresión y su búsqueda de autonomía. Las acciones puntuales de sabotaje contra la industria del loto revelan una estrategia meticulosa para desestabilizar el dominio imperial. Los Kage, en su resistencia, encarnan la otredad interna, desafiando las normas establecidas y abrazando una identidad contraria a la impuesta por el shogunato. Los Ouenai, por otro lado, encarnan la otredad en una dimensión más mística y mitológica. Surgidos del inframundo, Youmi, estos demonios son considerados la encarnación del mal. La leyenda que los vincula con la diosa Izanami y su corrupción por la tierra de los muertos añade una capa adicional de misterio y horror a su existencia. Con 1001 miembros en su legión, los Ouenai se regocijan en la muerte y la desgracia de los seres humanos. Esta otredad sobrenatural añade un elemento de temor y fascinación, conectando lo desconocido con la fragilidad de la existencia humana. En conjunto, la otredad en el mundo de Chima se manifiesta de manera multifacética a través de los Gaijin, los Kage y los Ouenai. Estos elementos, ya sea representando la colonización y la resistencia, o encarnando fuerzas sobrenaturales del mal, contribuyen a la riqueza narrativa de un universo donde la lucha por el poder y la identidad está marcada por las sombras de la diferencia y la divergencia. Personajes principales. Yukiko es la heroína de la trilogía. Tiene un poder particular, que le permite comunicarse a través del pensamiento con los animales. Yukiko debe ocultar este poder que está prohibido y castigado con la muerte por los inquisidores del gremio. Buru es el tigre del trueno que encuentra Yukiko. Masaru, el padre de Yukiko. Otrora un gran cazador, por eso el joven Shogun Yuritamou le ordena que le traiga un tigre del trueno. Yuritamou, Shogun de Shime. Yuritamou es el personaje malvado del primer volumen, joven y hermoso, pero cruel. Kin, joven del gremio del loto. Kin es parte de la expedición para encontrar al tigre del trueno. Daichi, ex samurái de la élite de Kasumitsu, que se convirtió en líder de la rebelión de Kage. Kouri, hija de Daichi. Ayuda a su padre. Hiro, samurái de la élite Kasumitsu. Al servicio de Yoromito. Aisa, hermana de Yuritamou. Michi, la sirvienta de Aisa. Hana, es una joven sirvienta de bajo estatus en el palacio del emperador. Solo puede ver con un ojo, pero tiene un particular poder. Yoshi, protector y hermano de Hana. Forjado en el bajo mundo, solo busca ganarse la vida utilizando su particular poder. Crítica. La trama.
por obvias razones, no puedo profundizar en momentos específicos de la historia. Sin embargo, puedo señalar lo que me gustó y disgustó de ella. En primer término, el inicio del primer libro es lento y casi enciclopédico. Christoph, en las primeras páginas, muestra el worldbuilding que ha construido, empero, lo hace de una forma poco orgánica, lo que produce que la historia se sienta lenta y un tanto aburrida. No es hasta que pasan varias páginas que Yukiko comienza su viaje. Lo que me lleva al segundo término, el argumento. Si bien, se puede, y regularmente pasa, que los argumentos dentro de las historias cambien, para que lo hagan de forma natural, debe haber una evolución. A mi juicio, en las guerras del loto no es el caso. En primer lugar, el inicio es un viaje en la búsqueda de una criatura mitológica. Hasta aquí, todo bien. El problema viene cuando de eso, se cambia de manera abrupta a un movimiento revolucionario. Para finalizar después, en el tercer libro, y sin caer en spoilers específicos, en una lucha contra dioses. Y, pese a que se nos dejan ciertas pistas para deducir esto último, no se percibe tan trabajado el trasfondo de la historia, es decir, el punto no es el qué, sino el cómo. En segundo término, se encuentra cierto triángulo amoroso que se percibe sacado de la manga. Uno podría pensar que, siendo tres de los personajes principales prácticamente adolescentes, podría pasar desapercibido este hecho. Lo criticable es que, algo que pareciera anecdótico, se convierte en sustancial, y sirve para la resolución de algunos de los conflictos que plantea la trama. Aunque, he de reconocer que, para uno de estos personajes, si han leído la trilogía, identificarán inmediatamente quién es, hay dos giros de tuerca bastante buenos. Empero, para otro de ellos, que casi toda la historia era un ferviente antagonista, el descubrimiento de un secreto, lo evangeliza, ipso facto, y le hace ver todo el mal que ha estado realizando. Una vez más, no es el qué, sino el cómo. En tercer término, y último, se encuentra el final. Evidentemente, no diré nada específico al respecto. A pesar de ello, y aunque emotivamente es muy bueno, la resolución del conflicto vuelve a ser evangelizadora e inmediata. Además, la epicidad que pudo haber tenido, al tratarse, supuestamente de una gran batalla, queda reducida meramente a lo sentimental. Los personajes. Parte de los personajes principales son interesantes, con arcos crujimentals establecidos, y con el grado de desarrollo necesario para los fines de la historia. En términos de su relación, destaca la mostrada por Yukiko y Buruu. Una dialéctica atravesada, en principio, por el elemento mágico de la historia, para decantar en un fuerte vínculo de amistad. El subtexto. El subtexto de la trilogía es la pérdida y la venganza, en un entorno catastrófico en el que cualquier paso en falso significa la extinción. En este marco, casi la totalidad de los personajes principales están atravesados por alguna pérdida, y casi todos buscan la venganza. Claro, esta última se encuentra disfrazada de justicia o de revolución. Al término del primer libro, y habiendo sucedido cierto hecho que sacudirá los cimientos del imperio de Shime, han empezado formalmente las guerras del loto. El segundo libro explora las implicaciones de ese acontecimiento, mientras que el tercero revela la verdadera razón de todo el mal en la historia, atando varios cabos sueltos que dejaron las dos entregas anteriores, y profundizando en las consecuencias de la pérdida, de siempre estar buscando venganza, y de la posibilidad de construir un futuro mejor para las siguientes generaciones. En este sentido, el argumento transformado de Tormenta es la tesis, Imperio es su antítesis, y Última es la síntesis de ambos. ¿Vale la pena seguir buscando venganza? ¿Cómo podemos lidiar con la pérdida y no volver a caer en el eterno ciclo de odio? ¿No es mejor luchar en conjunto por algo mejor que la avaricia y la dominación? Son preguntas que subyacen en la trilogía. Para finalizar, he de decir que, para mí, el tercer libro es el mejor, seguido del segundo, y finalizando con el primero. Dato extra. Al parecer, y al menos en lo que respecta al lenguaje, Christoph no se asesoró correctamente, confundiendo terminologías japonesas, particularmente en el primer libro. Ignoro si esto también ocurre con los elementos mitológicos. En mi opinión personal, que el autor retrate con entera fidelidad el entorno japonés, me da igual. El punto
pienso, no es calcar tal cual la realidad, sino, qué hacer con ella. Y aquí, al menos con el board building, creo que Christoph sale bien parado. Y eso ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco infinitamente. Si te gusta el contenido que hago, suscríbete, comparte el video, activa la campanita de notificaciones y déjame saber en los comentarios si ya has leído Las Guerras del Loto o si, después de ver el video, piensas hacerlo. Hasta un próximo viaje lector.